buenos días a todos. El profesor Eduardo Vandrés, sentado a mi izquierda, y yo, Elisa Chuliá, les damos la bienvenida a la jornada La sociedad y la política española en perspectiva, dilemas y desafíos para la próxima década, y lo hacemos en nombre del director general de Funcas, Carlos Ocaña. Pues bien, en esta jornada lo que pretendemos es exponer dónde nos encontramos actualmente, identificando los cambios acaecidos y también los retos o los desafíos a los que nos enfrentamos. La posición es el presente, nuestra posición es el presente, pero sin dejar de mirar hacia atrás, que es de donde venimos, y hacia adelante, que es a donde vamos. Vamos a prestar atención a la demografía, al mercado de trabajo, al sistema de protección social y luego también a cuestiones más relacionadas con el sistema político institucional, como son la corrupción, la nueva situación que puede surgir de las elecciones del 20 de diciembre y la posición de España en el concierto internacional. Claro es que estos no son todos los temas que plantean hoy día retos. No hay más que pensar en temas tan candentes como el medio ambiente y como la violencia política y el terrorismo, pero sí creemos que es un abanico bastante amplio. Paulatinamente, la cohesión nacional y sobre todo las prestaciones del estado del bienestar se han venido basando en la creencia o en el supuesto de que un crecimiento del 2% es un mínimo imprescindible y es un horizonte futuro sin el cual realmente no podemos vivir. De manera que la cohesión sistémica que se fomenta desde el Estado, particularmente a través de las políticas sociales, se basan en un equilibrio inestable que es posible únicamente gracias al crecimiento, que nos parece posible únicamente gracias al crecimiento. El equilibrio inestable es el de una bicicleta que se para, o sea que solo puede correr al 3%, al menos del 3%, al 2%, se comienza a hablar de crisis y alarma. La rueda delantera de la bicicleta comienza a ir adelante y hacia atrás, y con el 1% de crecimiento ya el ciclista tiene que poner pie en tierra, pedir auxilio y mirar a su alrededor a ver lo que pasa. Hablamos ahora de dilemas y desafíos sociales, demografía, mercado de trabajo y bienestar. Aspectos todos ellos pues bien importantes en lo que es el devenir de las sociedades europeas contemporáneas, ¿no? La demografía, no hablando ya en una visión de corto, es una visión de medio y largo plazo. Los economistas han introducido hace ya un par de años ese concepto de estancamiento secular que estaría amenazando el crecimiento mundial y en particular el crecimiento de Europa. A pesar de que hay muchos más jubilados y muchos más pensionistas de los que hubo jamás en relación a los cotizantes, el sistema de pensiones, siempre y cuando, digamos, consigamos una manera de que la riqueza que se genera sea redistribuida, el sistema de pensiones, o al menos la generación de la riqueza suficiente para ese sistema, no está en peligro en absoluto. Estamos generando más riqueza incluso en plena crisis de la que se generó hace 30, 40 años. Y tenemos una sociedad en la que las nuevas generaciones además nos llegan con una dotación, con una formación, con unas cualidades, con una salud sin precedentes. Si tenemos que anticipar el futuro a partir de lo que sabemos sobre la población actual en España, evidentemente dependerá del ámbito. Si hablamos de una población de Soria perdida por las montañas, pues probablemente no será muy halagüeño, pero si hablamos de la población del conjunto del país, creo que los hilos son muy buenos para hacer un futuro bastante prometedor. Otra cosa es qué políticas pongamos en práctica en materia educativa, en materia de protección social. Todo eso son otras cuestiones. Son cuestiones políticas, son cuestiones fiscales, pero que España se está suicidando demográficamente es una barbaridad. La tesis que voy a defender en esta presentación es que la evolución del mercado laboral en España, desde la transición hasta ahora, es la historia de un éxito, incluyendo la última época de bonanza y la de crisis. La primera falacia es que el mercado laboral está peor que nunca y que en la última época de crisis estaba peor que nunca. Eso es mentira, ahora lo vemos también. La segunda falacia es que la mitad de los jóvenes están en el paro. La tercera falacia es que la universidad es una fábrica de parados. La cuarta falacia es que la flexibilidad laboral ha llegado a todos. Y la quinta es que la mayoría de los empleos que se crean son trabajos basura. Creo que somos tremendamente triunfalistas al decir es que la proporción de temporalidad no se ha modificado, pero es que hay una altísima tasa de temporalidad y está entre los jóvenes sobre todo, lo cual hace que hasta los 30-35 años no tengan un empleo estable. Eso pospone la edad de formación de hogares, eso pospone la edad de tener hijos, pero sobre todo en esos años quien tiene que sustentar a esos jóvenes son las familias. Y eso creo que es completamente erróneo. Eso
dificulta la movilidad geográfica, dificulta el ajuste oferta-demanda dentro del mercado de trabajo y sobre todo lo que tenemos es que pensar en el sistema productivo. O sea, si vamos a seguir construyendo sobre lo mismo con una economía que salta, o sea, que es totalmente procíclica, o si realmente nos tenemos que plantear no educar a la gente, que tenemos mucha gente bien educada, sino en cómo conseguir invertir más en I+D+I y en lo que necesitemos para tener una economía que sí absorba, que sí cree buenos trabajos y que se absorba también a esas personas que tienen menos niveles de formación, pero que cada vez o cada ciclo están perdiendo empleo. Lo que los expertos en este tema llaman el desapego político, es decir, la actitud individual que los ciudadanos sienten hacia el sistema político, su disposición a participar, ha sido generalmente muy baja, es decir, los españoles nos hemos caracterizado tradicionalmente por ser una sociedad muy apática desde el punto de vista político en estos 40 años, y eso ha cambiado de manera notable en los últimos años, a partir de la crisis económica, que no es la causa exclusiva, pero que sí que funciona como el disparadero, ¿no?, de ese efecto movilizador que ha tenido esta opinión crítica sobre el funcionamiento del sistema político y la alta percepción de corrupción. Y eso me lleva al final de mi intervención, que es simplemente marcar la necesidad de plantearnos reformas sustantivas sobre el funcionamiento del sistema político. Se pone demasiado énfasis, creo yo, en la reforma constitucional. Hay muchísimas reformas muy importantes de nuestro sistema político que se pueden hacer sin tocar la Constitución. Es más complicado de las autonomías, pero todo lo demás, incluidos los temas de corrupción, sistema electoral, justicia, hay muchísimas cosas que se pueden tocar sin cambiar la Constitución. Cuando hemos visto en los últimos años la enorme dificultad de cambiar la Constitución por razones de política interna, y no hablo solo del artículo 135, sino del cambio y de la mutación constitucional constante a la que nos somete el proceso de integración europea. Yo creo que esto, desde el punto de vista de la calidad de la democracia y de la desafección, merece una reflexión en profundidad. Hay una rueda de prensa del 27 de diciembre de 2013, creo recordar, donde el presidente Rajoy dice que no va a cambiar la Constitución española, pero luego a instancias, por cierto, del jefe de Estado, Juan Carlos, que ha pedido actualizar los acuerdos de convivencia, dice que eso no se va a hacer y, sin embargo, a respuesta de un periodista dice que estamos cambiando la Constitución todos los días en Bruselas por consenso de los dos grandes partidos y que eso es suficiente, ¿no? A mí me gustaría trasladarles que por lo menos la enseñanza que yo extraigo de todo lo que he escuchado es que conviene que analicemos bien los datos, conviene que lo hagamos con rigor y tratando de abstraernos siempre de tópicos y de prejuicios, y si lo hacemos así, quizá lo que vemos es algo diferente a lo que nos cuentan muchas veces los medios de comunicación y los expertos. Me conformaría con que salieran de esta sala con la sensación de que han aprendido y de que también con la voluntad de profundizar en algunos temas y de seguir leyendo y reflexionando sobre ellos, y sobre todo con la sensación de haber pasado una buena mañana. Funcas les agradece a todos la presencia, sobre todo a los que han aguantado hasta el final, y de nuevo pues gracias por su participación y por su presencia hoy con nosotros.